Aquella noche, la tormenta fue especialmente violenta. Alguien intentó enterrar la verdad. Y alguien más, para salvar a una persona, caminó directamente hacia esa oscuridad. Y desde ese momento, los secretos más repugnantes del ejército, que habían sido ocultados, comenzaron a salir a la luz uno por uno. Si descontamos los rangos y peleamos, ¿aguantarías siquiera una de mis patadas? ¿De dónde sacas el valor para hacértela fuerte si ni siquiera eres un hombre? En la oficina de la Comandancia Central de Investigación de la Policía Militar, una gruesa taza de cerámica surcó el aire y se estrelló con estrépito contra el muro de concreto. A pesar del estallido violento, el capitán de la Policía Militar sentado frente a ella permaneció impasible, con los brazos cruzados con descaro. Durante sus días en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, apodada la Pantera Demente, la teniente coronel Itzel Balbuena Ramos había sembrado el terror en el corazón de los criminales. Ahora, su mirada se había congelado en un hielo letal. Coronel, su expresión es demasiado exagerada. Esto fue claramente una orden del general de división. Fue una simple pelea emocional entre un hombre y una mujer. Un accidente impulsivo nacido de un pequeño malentendido. Eso es todo. El capitán, enviado desde la Policía Militar del Campo Militar, la Sierra Fría, respondió con una sonrisa torcida y despectiva. El ceño de Itzel se frunció. Malentendido. Impulsivo. Eran palabras descaradamente triviales para describir el caso de la teniente Ximena Gallegos Ruiz, quien fue encontrada colgada en el baño junto a una nota de suicidio. ¿Un simple malentendido? Suena a que me estás diciendo que la teniente Gallegos se volvió loca y se quitó la vida. Itzel se levantó de su asiento y se acercó al capitán con una furia contenida. El sonido pesado de sus botas de combate resonó en la oficina como el segundero de una bomba de tiempo. La arrogancia desapareció del rostro del capitán. Intentó esconderse apresuradamente detrás de su silla, pero Itzel fue más rápida. ¡Pum! Agarró al capitán por el cuello de la camisa y lo arrojó brutalmente sobre el escritorio. Con un golpe seco, los pies del capitán se agitaron en el aire. ¿Creíste que había instalado una cámara oculta en mi oficina? ¿Pensaste que si venías arrastrándote hasta aquí para limpiar el desastre del hijo del general, yo simplemente me inclinaría y diría, sí, mi general, suélteme ahora mismo? Esto es una clara insubordinación. Presentaré una queja ante la policía militar. ¿Insubordinación? Bien. Entonces te daré una razón real para quejarte. Lárgate de aquí ahora mismo. En mi investigación no hay excepciones ni escapatoria. Dile a tu amo que una perra rabiosa ha olido la sangre y que se prepare para que le arranque el cuello. Itzel arrojó al capitán al pasillo como si fuera basura. ¡Zas! Al verlo caer torpemente sobre el frío suelo, ella se ajustó el uniforme. Los soldados que pasaban por allí se pegaron a la pared, aterrados. ¿Se encuentra bien, mi coronel? Quien entró cerrando la puerta con cuidado era su ayudante, el mayor Santiago Herrera Vargas. Era la mano derecha de Itzel, un subordinado leal que había cruzado la línea entre la vida y la muerte con ella desde sus días en las fuerzas especiales. Sin embargo, hoy su rostro estaba inusualmente tenso. No podía mirarla directamente a los ojos. Itzel tamborileó sobre el escritorio con un bolígrafo Bic. Santiago, prepara un viaje de inmediato. ¿Va al campo militar, la Sierra Fría? El general de división Armando Montalvo Ríos es uno de los hombres más poderosos, con todos los hilos de la Academia Militar en sus manos. Si lo toca sin cuidado, todo el ejército se pondrá de cabeza. El ambiente en los altos mandos es de querer enterrar esto en silencio. Precisamente por eso voy a patear el tablero. Lo que más temen las ratas que intentan esconderse son los rumores. Itzel sacó un viejo encendedor Zippo de su bolsillo y lo abrió y cerró con un chasquido. El sonido metálico y áspero llenó la oficina. Ximena fue una cadete que entrené personalmente durante mis primeros años como instructora. Era la más dura entre las duras, que se quitó la vida por un simple malentendido después de haber soportado una marcha de 100 kilómetros con un tobillo roto. No me hagas reír. Sus ojos brillaron con ferocidad. Era la mirada fría de un depredador que ha fijado su objetivo. Prepararé el vehículo táctico. Santiago Herrera hizo un saludo marcial y salió en silencio. Itzel observó el tranquilo paisaje del cuartel general a través de la ventana. Apretó los dientes con fuerza, preguntándose cuánta podredumbre purulenta se escondía bajo esa apariencia de calma. El cuartel general en el campo militar, la Sierra Fría, enclavado en una remota zona de la Sierra Madre Oriental en Coahuila. La oscuridad caía rápida y densa en la base, rodeada de escarpadas montañas. La oficina del comandante estaba en un silencio sofocante. El general de división Armando Montalvo,
reclinado arrogantemente en un sofá de lujo, hacía rodar una pluma estilográfica. Frente a él, su hijo, el capitán Ricardo Montalvo Solís, estaba congelado, con la mirada fija en el suelo. Ricardo. El tono de Montalvo era tranquilo, pero llevaba una frialdad que calaba hasta los huesos. Sí, mi general. Lo que te di, ¿fue una condecoración o un escudo? Lo siento mucho. De verdad. No tenía idea de que esa mujer reaccionaría de esa manera tan violenta. El ambiente era bueno. Pensé que había una conexión mutua. Cras. Montalvo arrojó un vaso de vidrio a los pies de su hijo. Los fragmentos se esparcieron por todas partes y el agua helada empapó los pantalones de Ricardo. Este retrocedió con un quejido. ¿El ambiente era bueno? ¿Crees que a ella le encantó que la forzaras? Idiota. Te dije que si ibas a andar de mujeriego, lo hicieras sin que te descubrieran. Mi ascenso está a la vuelta de la esquina, a punto de ser general de cuerpo. ¿Y tú me sales con esta porquería? Montalvo suspiró profundamente, aunque la estupidez de su hijo lo enfurecía. Era su único heredero. Si ese chico se convertía en un violador, el resto de su carrera militar se iría al diablo. El manejo del caso de la teniente Gallegos se hizo de forma limpia, ¿verdad? Desde un rincón oscuro, apareció el comandante de la policía militar. El superior del capitán que Itzel había echado antes. Sí, mi general. La tenemos confinada en una celda de aislamiento en la enfermería de la división. Todos sus dispositivos de comunicación han sido confiscados. Planeamos procesar su baja anticipada con el pretexto de una depresión severa. También le hemos administrado algunos medicamentos para que no pueda abrir la boca. Me enteré de que los altos mandos se dieron cuenta. ¿Se refiere a la teniente coronel Balbuena? Es famosa por su tenacidad, pero no podrá actuar imprudentemente en un caso sin pruebas. El comandante de la policía militar hizo una pausa, observando la reacción de Montalvo. Los ojos de éste se abrieron de par en par. Además, le tendimos una trampa al mayor Santiago Herrera. Una sonrisa oscura se dibujó finalmente en el rostro de Montalvo. ¿Santiago Herrera? ¿La mano derecha de Itzel Balbuena? Resulta que pidió préstamos a usureros por la cirugía de su hermana. Es un tipo desesperado por dinero. Le dijimos que nos informara sobre los movimientos de la teniente coronel Balbuena. Probablemente pronto tendremos buenas noticias. Vaya, vaya. Itzel Balbuena. Esa gata montesa de las fuerzas especiales. Veamos qué puede hacer una tigresa sin garras en mi territorio. Aquí en el valle de la Sierra Fría. Miró a lo lejos por la ventana. Densos nubarrones se acercaban sobre las cumbres de la Sierra Madre. Parecía que iba a llover. Una lluvia torrencial, perfecta para lavar el olor a sangre. En el vehículo oficial que se dirigía a Coahuila, solo reinaba un silencio asfixiante. Itzel revisaba en su tableta el expediente de servicio de la teniente Ximena Gallegos. Una oficial diligente y responsable. La reputación entre sus compañeros era excelente. La historia de que de repente sedujo al hijo del general de división, al fracasar, montó una escena era peor que una novela barata. Santiago. El cuerpo de Santiago Herrera, que sostenía el volante, se tensó. Sí, mi coronel. ¿Sabes por qué te quiero como mi ayudante? Fue una pregunta inesperada. Santiago miró a Itzel de reojo a través del espejo retrovisor. Itzel miraba a lo lejos. Porque cumplo mis misiones a la perfección. Después de usted, soy el mejor en tiro y combate. No, es porque no sabes mentir. ¿Recuerdas en el entrenamiento de las fuerzas especiales? Cuando te atraparon robando un gansito a escondidas del instructor. Insistías en que no había sido tú, pero tenías chocolate en los labios. Itzel sonrió levemente, pero su sonrisa era fría. Casi muero por el castigo que recibí ese día. Sí, te hice sudar la gota gorda. Pero, Santiago, tus ojos ahora mismo se ven exactamente igual que en ese entonces. El aire dentro del vehículo pareció descender a temperaturas bajo cero. Las manos de Santiago apretaron el volante con tanta fuerza que el cuero crujió. El vehículo se detuvo bruscamente en el acotamiento. Los camiones que venían detrás pasaron tocando el claxon. ¿De qué está hablando? La gente de Montalvo se puso en contacto contigo, ¿verdad? La voz de Itzel era baja y clara. No estaba especulando. Era una certeza. Ella ya sabía que Santiago estaba muy preocupado por la cirugía de su hermana. Santiago tragó saliva. El sudor frío le recorría la sien. Habla. ¿Qué te dijeron? Itzel se inclinó hacia adelante, asomando su rostro junto al reposacabezas del asiento del conductor. ¿Te pidieron que me vendieras? ¿O que eliminaras las pruebas? Mi coronel, yo. Decide.
¿Seguirás siendo mi ayudante o te convertirás en el perro de caza desechable de ese viejo sucio? Dependiendo de tu respuesta ahora mismo. Este vehículo irá a Valle de Piedras o al final de mi carrera militar. Santiago apoyó la cabeza en el volante. En el silencio, las gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. El sonido de la lluvia, cada vez más fuerte, ahogaba la respiración agitada de Santiago. Un ayudante del general de división se me acercó. Me dijo que si le entregaba sus planes de investigación y sus movimientos, pagaría la cirugía completa de mi hermana y saldaría mis deudas. La voz de Santiago temblaba. Itzel se recostó de nuevo en su asiento. ¿Y se los diste? Todavía no he entregado nada. Pero dudé. Cometí un pecado mortal. Santiago cerró los ojos. Itzel giró la cabeza hacia la ventanilla. La lluvia arreciaba. Vámonos. Sí. Nos dirigimos a Valle de Piedras. Dudar no es un pecado, mientras no te quiebres. Está bien. Y en cuanto a la cirugía de tu hermana, me encargaré de ella cuando todo esto termine. Así que no pienses en hacer ninguna tontería. Tengo tanto dinero en mi cuenta que se está pudriendo. Los ojos de Santiago se abrieron de par en par, con manos temblorosas. Volvió a agarrar el volante. Sus mejillas estaban sonrojadas. Gracias. De verdad. Muchas gracias. Mi coronel. La serviré arriesgando mi vida. Agradécemelo después. Ahora pisa el acelerador. Si nos retrasamos, Ximena podría morir en cualquier momento. Esta lluvia no es una buena señal. Brum. Con el rugido del motor, el vehículo volvió a lanzarse a través de la tormenta. Itzel se mordió el labio. El enemigo interno había sido neutralizado por el momento, pero no podía bajar la guardia. Armando Montalvo, ese viejo zorro, no confiaría únicamente en Santiago Herrera. La verdadera batalla comenzaría en el momento en que llegaran a Valle de Piedras. 2 horas después, a las afueras de la entrada principal del campo militar, en medio de un aguacero torrencial, soldados armados bloqueaban el camino con una barricada. ¡Alto! Diga el motivo de su visita. Un soldado con impermeable golpeó la ventanilla del vehículo. Santiago bajó la ventanilla y mostró su identificación. Es la teniente coronel Itzel Balbuena Ramos, comandante central de investigación de la Policía Militar. Abran paso. Pero el soldado no se movió. Después de contactar a alguien por radio, regresó con una expresión de disculpa. Lo siento. Actualmente, el acceso de vehículos externos está completamente restringido debido a una inspección de seguridad en la división. Es una orden especial del general de división. Una inspección de seguridad. Así que el investigador llega y cierran la puerta. Quieren ocultarlo descaradamente. No es así. Itzel abrió la puerta del vehículo y salió. Recibiendo el aguacero de lleno, se acercó a la caseta de vigilancia. Mi coronel, quédese en el coche. Se está mojando. Santiago intentó cubrirla con un paraguas, pero Itzel negó con la cabeza. Miró al soldado con ferocidad. Quita esa barricada ahora mismo. Lo siento, pero no puedo. ¿No puedes? ¿La orden del general de división es ley y la mía es el ladrido de un perro? Itzel agarró al soldado por el cuello. Bajo la lluvia, sus ojos brillaban con una furia aterradora. Si no quitan esta barrera de inmediato, entraré por la fuerza. Y los procesaré a todos ustedes en un tribunal militar por desacato a una orden. Decidan. ¿Abren el paso o van a la cárcel? En ese momento, un sedán oscuro se acercó desde el interior de la base. La ventanilla bajó lentamente y el asesor jurídico asomó la cabeza con una sonrisa irritante. Vaya, teniente coronel Balbuena. Dicen que viene de las fuerzas especiales. Y viene a armar un escándalo hasta aquí. ¿A Coahuila? Esto no es la Sedena. Regrese. Itzel soltó una carcajada y se quitó la chaqueta, arrojándosela a Santiago. Su ropa delgada se pegó a su piel por la lluvia. Se tronó los nudillos. Esto no es un escándalo. Ahora les mostraré lo que es un verdadero escándalo. Itzel dio un paso decidido hacia la barrera. La batalla en la puerta principal de la 7ª división estaba a punto de comenzar bajo la lluvia torrencial. El cielo nocturno de Valle de Piedras relampagueaba. Y con cada estruendo, la caótica escena en la puerta principal se iluminaba y desaparecía. ¡Atrápenla! Los soldados se lanzaron sobre Itzel al mismo tiempo, cuerpos enredados en el lodo. Si hubiera sido una persona común, ya estaría sometida, con la cara en el suelo, inconsciente. Pero en medio de todo estaba Itzel Balbuena, ex jefa del equipo antiterrorista del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Dejen de pegarse como moscas y suéltenme de una vez. Con un grito potente,
Su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco. Usando la fuerza del soldado que la sujetaba, se impulsó en el aire, giró y la punta de su bota impactó de lleno en la cara de un soldado que se abalanzaba por detrás. ¡Pum! El sonido sordo del golpe resonó por encima de la lluvia. ¡Ag! Cuando un soldado cayó rodando, el cerco se rompió por un instante. Apenas sus pies tocaron el suelo, Itzel se lanzó hacia adelante y pateó con su bota la parte posterior de la rodilla de un soldado que le bloqueaba el paso. Cuando el soldado perdió el equilibrio y cayó, ella no dudó en pisar su espalda para saltar y aterrizar ágilmente sobre el capó del vehículo militar donde estaba el asesor jurídico. ¡Boom! La lámina de metal se abolló y el vehículo se sacudió violentamente. Los ojos del asesor jurídico se abrieron como si fueran a salirse de sus órbitas por el miedo. Empapada y con un aspecto lamentable, Itzel estaba agazapada sobre el vehículo, mirándolo con una frialdad glacial. «Abre la puerta ahora mismo. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que estás haciendo? Esto es un motín. Es motivo para que te disparen en el acto», gritó el asesor, retrocediendo. Itzel, en silencio, saltó del capó y se dirigió directamente a la caja de control de la barrera. Un soldado intentó detenerla con una porra, pero retrocedió intimidado por su mirada aterradora. ¡Crack! Su patada destrozó la carcasa exterior de la caja de control. Los complicados cables del interior quedaron expuestos, soltando chispas. Sin guantes, agarró el manojo de cables y lo arrancó. ZAP. Al cortarse la corriente, la barrera, cuyo mecanismo de bloqueo se había liberado, se levantó sin fuerza. El camino estaba despejado. Santiago. «Trae el coche». Santiago, que había estado observando la escena boquiabierto, pisó el acelerador de golpe. El vehículo militar salpicó lodo violentamente y se detuvo junto a Itzel. Ella subió al asiento trasero, respirando con dificultad. El agua de su cabello mojado goteaba, empapando el asiento. «A la enfermería. Ximena está allí. Mi coronel. ¿Está segura de que esto saldrá bien? La situación es demasiado grave». La voz de Santiago temblaba ligeramente. La entrada principal, visible a lo lejos, era un desastre de soldados caídos y equipo dañado. Esto no era una simple investigación. Era el preludio de una guerra total. Lo hice a propósito para agravar la situación. Si actúo con cautela, esa gente hará desaparecer a Ximena sin que nadie se entere. Tiene que ser escandaloso, tan ruidoso que todo el mundo se entere, para que no se atrevan a actuar a la ligera. Itzel se remangó las mangas mojadas y miró hacia afuera. Toda la base, cubierta de lodo, parecía la boca de un demonio gigante. El pabellón de control especial de la enfermería, un edificio viejo y alejado de las salas de pacientes generales. Las ventanas tenían barrotes de hierro y en la entrada había hombres corpulentos vestidos de civil. No eran soldados. Se sentía una energía sospechosa, como de mercenarios privados o miembros de una organización criminal. El vehículo militar se detuvo en la entrada del pabellón. Itzel bajó bruscamente antes de que el coche se detuviera por completo. «¿Tú quién eres? Esta es una zona de acceso restringido. Lárgate». Un hombre corpulento de civil se interpuso en su camino con aire desafiante. Itzel continuó caminando como si no valiera la pena ni responderle. En el momento en que el matón extendió la mano para empujar su hombro, la mano de Itzel se cerró sobre su muñeca. ¡Crack! ¡Ah! El sonido de la articulación rompiéndose resonó y el hombretón cayó al suelo gritando. Itzel, todavía torciendo el brazo del enemigo, se lanzó violentamente hacia la puerta de vidrio de la entrada. ¡Cras! El vidrio se hizo añicos y la puerta se abrió. «Quítate del camino, antes de que te rompa los huesos». El otro matón, que intentaba sacar un arma de su ropa, se detuvo al ver la pistola Taser que Santiago le apuntaba. La mirada de Santiago ahora también se había vuelto bastante afilada. «Deténlos. Que no entre nadie». Itzel dejó la retaguardia a cargo de Santiago y corrió por el pasillo. Un olor intenso a medicamentos impregnaba el aire. Al final del pasillo, vio una puerta con un letrero que decía, «Sala de aislamiento especial». La puerta estaba cerrada, pero eso no era un problema para Itzel. Con un extintor en la mano, golpeó la manija de la puerta con fuerza y sin dudarlo. ¡Pum! ¡Pum! Al tercer golpe, la cerradura se rompió. Itzel empujó la puerta bruscamente con el hombro y entró. «¿Quién es usted?» Adentro, un hombre con uniforme de médico militar temblaba con una jeringa en la mano. En la cama, la teniente Ximena Gallegos yacía con los ojos cerrados. El corazón de Itzel dio un vuelco. Las extremidades de Ximena estaban firmemente atadas a la cama. Sus ojos vacíos miraban fijamente al techo y alrededor de su boca había una clara marca de espuma blanca.
un síntoma clásico de sobredosis de drogas. ¡Demonio! Itzel se abalanzó sobre el médico militar. El hombre gritó y retrocedió, pero era inútil intentar escapar de una bestia extremadamente furiosa. Itzel lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared. ¿Qué le inyectaste? Dímelo ahora. ¿Qué droga usaste? Un inductor del sueño. La paciente se estaba agitando, así que no tuve más remedio. ¿Para evitar que se autolesionara? ¿Así es como se ve a alguien atado para evitar que se autolesione? Convirtieron a una chica vibrante en un cadáver viviente. Itzel le arrebató la jeringa de la mano y la arrojó al suelo. Se acercó rápidamente a la cama y desató a Ximena a toda prisa. Ximena, soy yo. Soy Itzel. Tú, coronel. He venido. Abre los ojos. La cabeza de Ximena cayó sin fuerzas. Sus labios pálidos temblaron. Sí, capitán. Lo siento. Por favor, sálveme. No era una súplica normal. Era un terror absoluto, el resultado de un lavado de cerebro completo. Lágrimas calientes brotaron en los ojos de Itzel. No quedaba ni rastro de la cadete brillante que había saludado con tanta confianza en la ceremonia de graduación hacía 4 años. ¿Quién hizo esto? ¿Fue ese perro de Ricardo Montalvo? No, fui yo quien lo sedujo. Soy una mujer despreciable. Ximena comenzó a convulsionar y a decir incoherencias. Itzel la abrazó con fuerza. Podía sentir su espalda, que no era más que huesos. La ira creciente tiñó su visión de un rojo intenso. Esto no era un simple crimen. Era un asesinato claro. Un crimen que mata el alma. En ese momento, se oyeron pasos de botas militares en el pasillo. Sonaban como docenas de hombres. Rodéenlo. Bloqueen las ventanas y las salidas de emergencia. Itzel acostó a Ximena en la cama y la cubrió con una manta. Luego, se levantó lentamente. La tristeza en sus ojos había desaparecido, dejando solo una intención asesina escalofriante. Santiago, cierra la puerta. Mi coronel. Es demasiado tarde. La policía militar ha rodeado el edificio. Santiago entró corriendo con una radio en la mano. Su rostro estaba pálido como el papel. Enseguida, policías militares armados entraron en la habitación. No tenían armas de fuego, pero todos sostenían firmemente porras y escudos. Un momento después, un hombre apareció detrás de la formación, caminando con paso tranquilo. Era el general de división Armando Montalvo, con sus 2 estrellas en el uniforme. ¿Qué es todo este alboroto, teniente coronel? Irrumpir en una unidad ajena sin autorización. Destruir propiedad. ¿Golpear a un médico militar e intentar secuestrar a una paciente? Montalvo chasqueó la lengua mientras inspeccionaba la habitación. Su mirada se posó brevemente en Ximena, acostada en la cama, y luego se dirigió directamente a Itzel. Alboroto, comparado con las fechorías de tu hijo. Esto es un juego de niños. ¿Y tú te llamas soldado? ¿No te da vergüenza llevar insignias de general y aprovecharte de tus subordinados? Espetó Itzel. Pero Montalvo, impasible, sacó un documento de su bolsillo. Teniente coronel Itzel Balbuena. Queda arrestada por desacato a un superior. Obstrucción a la justicia. Allanamiento y destrucción de propiedad. ¿Tiene alguna prueba sobre mi hijo? Sin embargo, su comportamiento violento está claramente documentado por numerosos testigos y cámaras. Era una trampa perfecta. Un escenario diseñado desde el principio para que ella perdiera la cabeza y actuara de forma irracional. El retraso deliberado en la garita, la provocación del asesor jurídico. Todo había sido un cebo para este momento. Una estrategia meticulosa para convertirla de investigadora en criminal y arrebatarle por completo la autoridad de la investigación. ¿Quieres pruebas? Te las mostraré claramente. Itzel agarró el smartphone en su bolsillo. Estaba grabando, pero en ese instante, Santiago, que estaba a su lado, la sujetó firmemente de la muñeca. Mi coronel. Lo siento mucho. Clic. Un frío metal se cerró en su muñeca. Eran unas esposas. Itzel lo miró con incredulidad. Santiago, con la mirada baja, le ponía las esposas en silencio. Santiago, ¿estás loco? La cirugía de mi familia era muy urgente. Es una batalla perdida de todos modos. Por favor, ríndase. Armando Montalvo aplaudió. Magnífico. Qué excelente juicio situacional del mayor Herrera. Como prometí, tu hermana será operada en el mejor hospital de inmediato. También pagaré todas tus deudas. La mente de Itzel se quedó en blanco. Una traición brutal. Una escena de traición increíble se desarrollaba justo delante de sus ojos. Santiago le puso los grilletes sin dudarlo. Itzel se quedó quieta, sin oponer resistencia.
Llévensela. Enciérrenla en el sótano. La teniente Gallegos ha empeorado. Así que trasládenla a un área aislada del exterior. Que no entre ni una hormiga. Los guardias se acercaron y le sujetaron los brazos. Itzel se quedó inmóvil. En realidad, no podía moverse. Sus ojos estaban fijos únicamente en Santiago Herrera. Él mantuvo la mirada en el suelo hasta el final. Santiago, susurró Itzel mientras la arrastraban hacia afuera. Recuerda esto. El filo de mi venganza caerá sin previo aviso. El cuerpo de Santiago tembló visiblemente. Itzel desapareció, llevada por los guardias. La lluvia torrencial golpeaba las ventanas. Parecía que toda esperanza se había desvanecido. Montalvo, con una sonrisa despreciable, se acercó a Ximena. «Qué mala suerte tienes. Mocosa, si te hubieras quedado calladita, te habría cuidado y te habría dejado vivir, pero te atreviste a interponerte en mi camino». Montalvo le dio unas palmaditas en la barbilla a Ximena. Ella, temblando de miedo, solo podía llorar. El calabozo subterráneo de la Policía Militar de la Séptima División. Una celda húmeda con un olor rancio y penetrante. Itzel se sentó en el frío suelo de concreto. Le habían quitado las ataduras, pero la puerta de la celda estaba firmemente cerrada. Fuera, 2 guardias armados montaban guardia por turnos. Le habían quitado el teléfono, la cartera y la identificación. Lo único que le quedaba era su uniforme de combate húmedo y un odio ardiente. Apoyó la cabeza en las rodillas y soltó una risa hueca. Había sido engañada por completo. El resultado de haberse lanzado ciegamente, cegada por la emoción, fue terrible. Ximena estaba en peligro, ella estaba encerrada y su subordinado de confianza le había dado la espalda. Comida. Una bandeja de comida fue deslizada por la rendija de la puerta. Era arroz frito, frío y rancio. Itzel pateó la bandeja. Dígale a Montalvo que con esto no me va a callar. Cierre la boca. Se me ordenó apagar la luz y causa problemas, respondió secamente el guardia antes de darse la vuelta. Itzel se apoyó en la fría pared. Tenía que recuperar la cordura. Recordó una vez en el pasado cuando quedó completamente aislada en medio de territorio enemigo. Sobrevivió entonces. Hay una salida. Tiene que haberla. Cerró los ojos en silencio y repasó lo que acababa de suceder. El cambio repentino de Santiago, el temblor de sus manos mientras la esposaba y el misterioso objeto que le deslizó en secreto en la mano en el último momento. Abrió la mano derecha, que había mantenido firmemente cerrada. En la palma de su mano había un trozo de papel arrugado. Era lo que Santiago le había pasado hábilmente mientras fingía esposarla. Su pulso se aceleró de nuevo. ¿No la había traicionado? ¿Acaso era un doble agente? Itzel, evitando la mirada del guardia, desdobló el papel en secreto. Bajo la tenue luz, apareció una nota escrita a toda prisa. Medianoche. Conducto de ventilación. Ximena será trasladada mañana por la mañana a un hospital de aislamiento. 2 líneas cortas. Pero para Itzel era suficiente. Santiago se había disfrazado perfectamente de traidor. Una jugada mortal para engañar a Montalvo y sacar a Itzel del peligro. Se metió la nota en la boca y la tragó. El sabor amargo del papel permaneció en su lengua. Sí, esto es. Sus pupilas recuperaron la vida. No tenía reloj, pero podía intuirlo por instinto. Quedaban solo 4 horas para la acción. Miró fijamente al techo. En una esquina, había un viejo conducto de ventilación. Las juntas, oxidadas y sueltas. Una leve sonrisa apareció en sus labios. No te confíes todavía, Armando Montalvo. Esta mujer salvaje va a destrozar estos barrotes y a salir de aquí. A medida que la oscuridad se hacía más profunda, la tormenta arreciaba. En una prisión secreta en una remota zona montañosa, se gestaba una sangrienta venganza. Itzel comenzó a estirar lentamente sus articulaciones. Mientras tanto, en la lujosa residencia del comandante, Armando Montalvo tarareaba una canción alegremente mientras bebía un tequila caro. Frente a él, Santiago Herrera esperaba con una expresión tensa. Mayor Herrera, tómese un trago. Ha trabajado mucho hoy. Gracias, mi general. Pero, ¿cuáles son sus planes para la teniente coronel Balbuena? Preguntó Santiago con cautela. Montalvo tragó su bebida y se rió con malicia. ¿Planes? La llevaré a juicio y haré que le quiten el uniforme. La meteré en la cárcel para que no vuelva a ver la luz del día en su vida. Tú también tendrás que testificar en el tribunal. Así que prepárate. Sí, lo tendré en cuenta. No te preocupes. Ahora eres mi hombre. Si este asunto se resuelve bien, tu próximo ascenso a teniente coronel está prácticamente garantizado.
Montalvo le dio una palmada en la espalda a Santiago. Este forzó una leve sonrisa, pero sus puños sobre las rodillas estaban tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Aguante un poco más, mi coronel. Encontraré una oportunidad, se lo prometo, se juró a sí mismo en silencio. Una vez que se había infiltrado en la guarida de León, si no cortaba la cabeza del líder, solo se convertiría en un cadáver. Un relámpago cruzó el cielo afuera. La luz cegadora del rayo iluminó de blanco los cristales de la mansión, como si advirtiera de la sangrienta masacre que estaba por desatarse. 1:55 de la madrugada. La prisión subterránea de la guardia de la 7ª División estaba tan silenciosa como una tumba. Solo el estruendo ocasional de un trueno y el sonido de un guardia pasando las páginas de un libro al final del pasillo rompían la quietud. Itzel observaba al guardia fuera de la celda. El hombre estaba profundamente dormido. Una noche de tormenta. La humedad y el cansancio se combinaban para crear el momento perfecto para bajar la guardia por completo. Sacó la pequeña pieza de metal que había escondido bajo la lengua. Era un trozo que había roto discretamente de la punta de una cuchara y se había guardado. Bien, empecemos. Se subió a la cama sin hacer ruido. 4 tornillos viejos en el conducto de ventilación de la esquina del techo la separaban del mundo exterior. Itzel encajó la pieza de metal en la ranura. Al oír un chirrido, se detuvo. Esperó a que cayera un rayo. ¡Crack! Al mismo tiempo que el estruendo, sus manos giraron a la velocidad del rayo. Quitó un tornillo. Con la misma técnica, 2, 3. En el momento en que todos estuvieron sueltos, agarró con una mano la tapa del conducto que caía. El polvo la cubrió, pero se tragó hasta el más mínimo carraspeo. Como una gata montesa, se metió ágilmente dentro del conducto. Un camino oscuro y estrecho. Un espacio por el que solo podrían pasar ratas. Pero para ella, que había sobrevivido 4 días en una alcantarilla durante sus días en las fuerzas especiales, era como una amplia avenida. Espérame, Armando Montalvo. Voy a cortarte el cuello de una vez por todas. Itzel avanzó a gatas. Aunque la piel se le raspaba con el metal áspero, su velocidad no disminuía. El punto de encuentro acordado con Santiago era el conducto de ventilación de la sala de calderas abandonada detrás del edificio principal. Después de unos 10 minutos, vio una tenue luz de lluvia más adelante. Era la salida. Itzel, con cautela, empujó la rejilla con el pie. Al abrirse, una ráfaga de aire húmedo y exterior entró de golpe. Mirando hacia abajo, descendió sin hacer el más mínimo ruido. Mi coronel. Un hombre se acercó en la oscuridad. Era Santiago. Llevaba un impermeable negro y una gran mochila táctica. Si llegabas tarde, pensaba matarte, pero eres puntual. Itzel sonrió levemente mientras se sacudía el polvo. Santiago, sintiendo una profunda culpa, bajó la cabeza. Lo lamento. No había otra forma de sacarla de allí sin hacerlo de esa manera. Lo sé. Has mejorado mucho actuando. Fue perfecto. Excepto por el temblor de tus manos cuando me esposaste. Itzel abrió inmediatamente la gran mochila táctica que él le entregó. Dentro había un uniforme de operaciones negro, botas, 2 porras y una pistola eléctrica. Se quitó la ropa mojada y se cambió rápidamente al uniforme de operaciones. Con la ropa ajustada a su cuerpo, finalmente se sintió completamente preparada para la batalla. Las cosas se han puesto feas. El traslado de la teniente Gallego se ha adelantado. No será mañana. Planean sacarla ahora mismo a otro lugar. Una ambulancia partirá en media hora. Ante esa noticia, la mirada de Itzel se llenó de una intensa sed de sangre. El destino es un hospital psiquiátrico privado. Una vez ingresada, será imposible escapar. Piensan convertirla en una inválida con drogas potentes. Parece que tienen bastante prisa. Montalvo está desesperado por cortar lazos. Itzel se ajustó las armas a la cintura y se puso los guantes. El sonido del cuero al ajustarse cortó el estruendo de la lluvia. Santiago, tu habilidad al volante. Todavía no la has perdido, ¿verdad? ¿No fui el jefe de transporte de la unidad de misiones especiales? Bien. Nos apoderaremos de esa ambulancia. Vamos a la enfermería. Las 2 figuras se fundieron en la lluvia. Era el momento en que la jerarquía entre depredador y presa se invertía por completo. La puerta trasera del edificio de la enfermería. Una ambulancia esperaba con el motor en marcha. Junto al vehículo, 4 corpulentos agentes de civil y un médico militar esperaban y caminaban nerviosamente. Súbanla rápido. Son órdenes estrictas del general. Terminen antes del amanecer. Ante la orden del jefe de la unidad, unos hombres salieron corriendo con una camilla. Sobre ella, Ximena Gallegos, inconsciente, estaba firmemente atada.
Las gotas de lluvia caían sin piedad sobre sus mejillas pálidas. Desde detrás de los árboles, Itzel, que observaba la escena, susurró: son 5 enemigos. Armas, porras y pistolas Taser. El jefe lleva una pistola. Yo me encargo de los 4 de civil. Tú neutraliza al jefe y al conductor en silencio. Nada de disparos. Entendido. Deme la señal. Itzel agarró con fuerza una piedra que rodaba por el suelo. Su mirada se fijó en la luz que iluminaba la pared exterior. ¡Cras! El cristal se rompió y la luz se apagó, sumiendo la zona en una oscuridad momentánea. ¿Qué fue eso? ¿Quién la apagó? Mientras el grupo desconcertado buscaba a tientas, Itzel se lanzó sigilosamente. Un movimiento tan rápido que ni siquiera produjo el sonido del viento. Se deslizó detrás del hombre más cercano y le golpeó con fuerza la articulación de la rodilla. Sin siquiera poder gritar, el hombre cayó y ella le asestó un puñetazo contundente en el plexo solar. Uno menos. ¿Qué diablos? Otro hombre blandió una porra. Itzel la esquivó rápidamente, sacó su arma y la desplegó con un chasquido. Las armas chocaron con violencia, soltando chispas. Itzel desvió el golpe y, con un giro rápido, golpeó ferozmente la cabeza del enemigo con la punta de su arma. ¡Zas! El hombre se desplomó como un tronco seco. 2. En un instante, 2 cayeron, y los supervivientes retrocedieron, presas del pánico. ¡Esta maldita perra! Los enemigos se abalanzaron sobre ella, blandiendo sus Taser. Itzel estaba extremadamente tranquila. Pateó con fuerza un charco de lodo y saltó en el aire. La técnica de patada aérea que había perfeccionado en las fuerzas especiales se desató. Sus 2 pies impactaron simultáneamente en el pecho de sus oponentes. Los guardias se estrellaron contra la parte trasera de un camión de suministros y quedaron inconscientes. Bien, situación terminada. Mientras tanto, en el lado del copiloto, Santiago estaba sometiendo al jefe de la unidad. Cuando éste intentó sacar una daga, Santiago le torció la muñeca y lo estrelló contra el suelo. ¡Ag! Tú, Santiago Herrera. Lo siento, jefe. Duerma un poco. Santiago golpeó la nuca del jefe con el puño. El hombre escupió sangre y se desmayó. Itzel abrió la parte trasera del camión de suministros y comprobó el estado de Ximena. Afortunadamente, tenía pulso. Ximena, ¿estás bien? Vamos al hospital ahora. Itzel desató las cuerdas de Ximena y le hizo una señal a Santiago. Santiago, llévate a Ximena a la casa de seguridad secreta. Conozco un lugar tranquilo en Monterrey. Te enviaré la dirección. Ve allí y escóndete. ¿Y usted, mi coronel, no viene con nosotros?, preguntó Santiago con los ojos enrojecidos. Itzel miró hacia el cuartel general. En el último piso, la luz de la oficina del comandante seguía encendida, brillando intensamente. Todavía tengo a alguien a quien aplastar. No irá a la oficina del comandante, ¿verdad? La defensa allí debe ser impenetrable ahora mismo. Es una locura. Si nos retiramos ahora, tendremos que vivir escondidos para siempre, y el nombre de Ximena quedará manchado como el de una criminal por el resto de su vida. Tengo que terminar esto. Itzel recogió la radio del jefe caído. Además, me quitaron algo. No, ese sucio de Armando Montalvo tendrá que pagar con lágrimas de sangre. Pero, si Ximena resulta herida, te mataré. Es una orden. Ante la voz gélida de Itzel, Santiago asintió. Entendido. Protegeré a la teniente Gallegos con mi vida. Regrese con vida. Mi coronel. Santiago se alejó en el camión de suministros con Ximena, desapareciendo en la lluvia. Sola, Itzel se limpió la sangre y miró hacia el cuartel general. Justo en ese momento, un trueno resonó, proyectando una sombra en la pared exterior. Oficina del comandante, 5º piso. Itzel se ajustó el cinturón de su chaleco antibalas. Bien, ahora comienza la verdadera batalla. El vestíbulo del cuartel general ya estaba en estado de alerta roja. La noticia de la incursión de Itzel parecía haberse extendido. Miembros de un equipo de asalto completamente armados rodeaban la entrada sin dejar un solo hueco. Un enfrentamiento frontal era una locura. Pero Itzel no tenía intención de entrar por la puerta principal. Se acercó a la parte trasera del edificio, donde había un conducto de ventilación. La superficie estaba húmeda, pero podía trepar hasta el 5º piso usando el conducto y los ladrillos como apoyo. Aplicó un líquido antideslizante a sus guantes. Y sin dudarlo, comenzó a escalar la pared. El agua le cegaba los ojos y el viento la azotaba, pero se aferró a la pared como una pantera, subiendo un tramo, luego otro. 3er piso, 4º piso. Sus articulaciones gritaban de dolor, pero no se detuvo.
Finalmente, llegó debajo de la ventana de la oficina del comandante en el 5º piso. Dentro, las luces parpadeaban. Itzel se agarró al marco de la ventana y contuvo la respiración. Desde la habitación, oyó los gritos de Armando Montalvo. ¿Qué? ¿La perdieron? Inútiles de mierda. Desplieguen a toda la unidad y atrápenla. Regístrenlo todo hasta encontrarla. La silueta de Montalvo, gritando insultos a la radio, se reflejaba en la ventana. Itzel sacó un rompevidrios de su bolsillo trasero. Además, ató firmemente una cuerda a una barra de refuerzo. Toc, toc, llegó su pedido. Pateó la barra y se lanzó al aire. Cras. La pesada ventana blindada se hizo añicos, esparciendo fragmentos por todas partes. Junto con el viento y la lluvia, una silueta oscura saltó a la oficina del comandante. Mientras los trozos de vidrio caían como lluvia, Itzel aterrizó en la alfombra de la oficina. Rodó para amortiguar el impacto y se levantó de inmediato. ¿Quién? Montalvo, que sostenía la radio, se sobresaltó tanto que casi se cae hacia atrás. La presencia frente a él no era diferente a la de un monstruo. Un uniforme de combate gris completamente empapado, el rostro cubierto de sangre y lodo, y unos ojos que brillaban de forma siniestra. Era un demonio que había surgido del abismo. ¿Asustado? Dijiste que peleáramos sin rangos. No, por eso vine. Itzel se acercó a grandes zancadas. Los fragmentos de vidrio crujían bajo sus botas de combate. Guardia, guardia, ¿dónde estás? Entra rápido. Montalvo presionó frenéticamente el botón de llamada en la mesa, pero no hubo respuesta. Itzel había cortado los cables de comunicación en el interruptor exterior antes de entrar. Es inútil. Este lugar está aislado del exterior ahora mismo. Solo quedamos tú y yo. Montalvo abrió apresuradamente un cajón para sacar una pistola, pero Itzel fue más rápida. La daga que lanzó golpeó con precisión la mano de Montalvo. ¡Ag! La pistola cayó al suelo. Itzel saltó sobre la mesa y agarró a Montalvo por el cuello. Con una fuerza increíble, lo levantó del suelo. ¿Fuiste tú quien ordenó lo que le hicieron a mi Ximena? Esto es insubordinación. Es para un tribunal militar. Si me matas, tú tampoco sobrevivirás, gritó Montalvo, forcejeando. ¿Tribunal? No me hagas reír. ¿Tienes tú el derecho de hablar de juicios? No eres más que un pedazo de basura con uniforme. Itzel levantó a Montalvo y lo arrojó contra el enorme emblema de la división en la pared. ¡Pum! El vidrio se hizo añicos y Montalvo rodó por la alfombra. ¡Levántate! Ni siquiera hemos llegado a la mitad. Itzel recogió el bastón de mando que había caído al suelo. Un bastón de mando con adornos dorados. El símbolo del poder. Con esto golpeabas a tus subordinados. Porque no limpiaron el desastre de tu hijo. Crack. Itzel golpeó la espinilla de Montalvo con el bastón. Este gritó de dolor. Sálvame, por favor. Duele. Ximena sufrió 100 veces más que tú. No su cuerpo. Su alma fue la que fue despedazada. Itzel agarró el bastón con fuerza y lo partió con la rodilla. Arrojando el bastón roto, agarró a Montalvo por el pelo y lo obligó a levantarse. Habla. Confiésalo con tu propia boca. La agresión sexual a Ximena fue ordenada por tu hijo y tú lo encubriste y manipulaste todo. ¿Pruebas? ¿Tienes pruebas? Si digo que no lo hice. Se acabó. Montalvo seguía negándolo. Itzel sacó del bolsillo una pequeña grabadora con forma de bolígrafo. La agitó delante de los ojos de Montalvo. ¿Ves esto? Estoy grabando ahora mismo. Y la cámara corporal que llevo en el pecho está transmitiendo en tiempo real a la nube. Mi equipo afuera está escuchando todas las tonterías que dices. Por supuesto, la transmisión a la nube era una mentira. Pero el cerebro de Montalvo, aterrorizado, estaba completamente bloqueado. ¿Qué? Elige. ¿Quieres que te golpee hasta la muerte aquí y aparezcas en las noticias como un cadáver? ¿O confiesas si te vas a la cárcel a comer frijoles? Honestamente, prefiero la primera opción. Itzel apretó el puño. El mismo puño que le valió el apodo de arma humana en sus días en las fuerzas especiales. Montalvo lo supo al instante. Un golpe de ese puño sería mortal. Lo diré. Yo lo ordené. Ricardo se metió en problemas. Así que conspiré con el jefe de la policía militar. Les ordené que hicieran parecer que Ximena se había vuelto loca. Yo lo ordené todo. ¿Estás satisfecha ahora? Confesó Montalvo, sollozando patéticamente. Una sonrisa fría apareció en los labios de Itzel. Bingo. La grabación salió perfecta. De repente, ¡pum! La puerta de la oficina se abrió violentamente. Un equipo de asalto fuertemente armado entró apuntando con sus armas. Nadie se mueva. Preparen.
Apun. No disparen, malditos bastardos. No disparen, estoy aquí. Montalvo intentó esconderse detrás de Itzel, pero ella rápidamente lo tiró al suelo y levantó las manos. Tranquilos todos. Ya terminé. Teniente Coronel Balbuena. Suelte sus armas y ríndase ahora. Ante la orden del jefe del equipo de asalto, Itzel se rió y señaló su cámara corporal. Miren bien esto. Su general acaba de hacer una confesión muy conmovedora. Si quieren borrar este video, dispárenme. Pero en el momento en que esto se haga público, todos ustedes serán cómplices. Decidan bien. Los miembros del equipo de asalto dudaron. Montalvo, arrastrándose por el suelo, gritó: quítensela. Mátela de un disparo ahora mismo. Pero el jefe no apretó el gatillo. El ambiente ya había cambiado de forma extraña. La compostura de Itzel frente al lamentable y asustado general. La aguda intuición de un soldado había captado la verdad de la situación. Justo en ese momento, el rugido de un helicóptero resonó a través de la ventana rota. Fium. La luz cegadora de un reflector inundó la oficina. Un momento perfecto, dijo Itzel riendo a carcajadas mientras miraba por la ventana. En el costado del helicóptero, el emblema de la Policía Militar de la Sedena era claramente visible. Eran las tropas del Cuartel General de Investigación Central, enviadas de urgencia desde la Ciudad de México. Un subordinado leal que Itzel había preparado de antemano había detectado su señal de emergencia y había acudido rápidamente. Aquí la Comandancia Central de Investigación de la Sedena. Todas las tropas, bajen sus armas y esperen. A partir de este momento, el mando de la 7ª División es asumido por la Sedena. La voz del altavoz resonó por toda la base. Los soldados se miraron unos a otros y lentamente bajaron sus armas. Montalvo se desplomó, con la cara desencajada. Cuerdas descendieron del helicóptero e investigadores con uniformes negros de asalto entraron por la ventana. Le hicieron un saludo marcial a Itzel. Mi coronel, lamento la demora. No, es el momento perfecto. Ahora es tiempo de limpiar. Itzel caminó hacia el aturdido Montalvo. Luego, sacó un par de esposas de su bolsillo. Las mismas esposas de acero con las que Santiago la había esposado antes. Clic. General de División Armando Montalvo Ríos. Queda arrestado por abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y complicidad en un delito de agresión sexual. Llame a un abogado si quiere. Es su problema. De todos modos, está acabado. Montalvo bajó la cabeza sin fuerzas. Las esposas en sus muñecas brillaban fríamente bajo la luz. Itzel caminó lentamente hacia la ventana rota. La lluvia torrencial había cesado y el amanecer comenzaba a despuntar en el este. Las montañas de la Sierra Fría, que habían soportado la tormenta en silencio, revelaban su majestuosidad. Santiago. Ximena. Todo ha terminado. Itzel respiró profundamente. El aire matutino, impregnado del olor a lluvia, llenó sus pulmones. Era el aroma de una victoria total. El aroma de la justicia. La asfixiante cacería de la pantera demente había llegado a su fin. La explanada del cuartel general de la 7ª División, envuelta en una densa niebla matutina. La lluvia había cesado durante la noche, pero el suelo era un lodazal. Armando Montalvo, atado con cuerdas, fue arrastrado por el lodo. Las dos brillantes estrellas que adornaban sus hombros estaban cubiertas de barro, sucias y patéticas. Pero sus ojos todavía ardían de rabia. Esto es un secuestro. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién es el presidente de mi promoción en la Academia Militar? ¿Creen que saldrán ilesos después de ponerme estas esposas? Montalvo se resistió violentamente a subir al vehículo de transporte. Los investigadores de la policía militar sudaban, sin saber qué hacer. En ese preciso momento, una lata de refresco voló desde la distancia y golpeó a Montalvo en la cabeza. ¡Ay! Montalvo gritó y miró hacia arriba. En las escaleras del edificio, Itzel estaba sentada con la barbilla apoyada en la mano. Se pasó una mano por el pelo. Su uniforme de combate todavía tenía manchas de sangre. ¡Qué ruidoso! No me dejas descansar en paz. Oye, estrellita, por tus gritos parece que te hace falta una buena paliza. Maldita, ¿crees que saldrás ilesa después de tocarme? Cuando llegue mi abogado, esta investigación coercitiva será anulada de inmediato. Te demandaré por asalto y amenazas. Haz lo que quieras, pero que te quede claro, por mucho que un león ruja, si le han arrancado las garras, no es más que un gato callejero. Y tú, ahora, eres un gato. Itzel señaló el vehículo de transporte con un gesto de la barbilla. Llévenselo. La cortesía es un lujo cuando se trata de sacar la basura. Los investigadores,
envalentonados por su orden, empujaron a Montalvo con fuerza dentro del vehículo. ¡Pum! Cuando la puerta se cerró, el silencio finalmente descendió sobre la explanada. Itzel estiró el cuello, que se sentía rígido. Le dolían todos los huesos, pero no podía descansar. La verdadera batalla comenzaba ahora. La batalla legal, la recopilación de pruebas. Ellos usarían toda su riqueza y conexiones para intentar escapar. Justo en ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Era Santiago. Mi coronel. La teniente Gallegos llegó a salvo a las instalaciones de refugio en Saltillo. Físicamente está descansando, pero parece muy inestable mentalmente. Buen trabajo. ¿No lo siguieron? No. Gracias a que usted puso el cuartel de cabeza. La atención de todos se centró allí. Pero, Santiago vaciló. ¿Pero qué? El capitán Ricardo Montalvo ha desaparecido. No está en la residencia del general ni en sus aposentos. No se le vio por ninguna parte, ni siquiera cuando se llevaban a su padre. La mirada de Itzel se heló. Su padre es arrestado y el hijo no aparece. Se ha dado a la fuga. O está planeando algo aún más siniestro. Esa rata astuta se ha escondido. Santiago, en tus días en las fuerzas especiales, eras un experto en escuchas, ¿verdad? Todavía estoy en forma. Rastrea la ubicación del teléfono de Ricardo Montalvo de inmediato. Estará apagado, pero al menos encuentra la ubicación de la última antena a la que se conectó, y revisa sus registros de tarjetas y peajes. Ese tipo intentará huir del país. Sin duda. Entendido. Me pongo a ello de inmediato. Tras colgar, Itzel se dirigió a la zona de despegue. Tenía que regresar a la Ciudad de México. La oficina jurídica de la Sedena y la Fiscalía Militar ya debían ser un caos. Las noticias de que los contactos de Montalvo estaban tramando una operación de rescate llegaban una tras otra. Al mismo tiempo, en la sala de juntas de un gran bufete de abogados en Polanco, Ciudad de México, el abogado Lorenzo de la Peña, exfiscal militar, sonreía mientras veía las noticias de última hora en la televisión. En la pantalla, aparecía el titular: general en activo arrestado de inmediato por acusaciones de encubrimiento de agresión sexual y abuso de poder. Vaya, general Montalvo. Siempre fue demasiado imprudente. Al final se metió en un lío. De la Peña se ajustó la corbata y llamó a su asistente. Organiza un equipo de trabajo especial para el rescate. Nos centraremos en 3 puntos: uso excesivo de la fuerza, detención ilegal y manipulación de pruebas. Investiguen a fondo el pasado de esa mujer, la teniente coronel Itzel Balbuena. Encuentren ese incidente de su época en las fuerzas especiales, el de la agresión por el que fue sancionada. Inflen eso y filtralo a los periodistas. Un titular sensacionalista como «Perra rabiosa ataca a general inocente». Se puso el abrigo de inmediato. El anticipo, equivalente al precio de un apartamento en Polanco, ya estaba en su cuenta. Los hechos no importaban en lo más mínimo. Lo único que importaba era cómo se presentaban. La organización militar es poder, no justicia. Lorenzo de la Peña salió del bufete con una sonrisa malévola. Sala de interrogatorios de la Comandancia Central de Investigación. Policía Militar. Montalvo, llevado a la capital, se negaba a declarar. Resistiendo, cruzó las piernas y sonrió con arrogancia. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió y entró el abogado Lorenzo de la Peña. Lamento su situación, mi general. El ambiente afuera está bastante caldeado, ¿verdad? Me encargaré de ello de inmediato. Ah, licenciado de la Peña, por fin llega alguien de mi lado. Me siento más seguro. Esos malditos policías militares se atrevieron a agarrarme por el cuello. Ya me han expedido un informe médico, ¿verdad? Por supuesto. Habría sido perfecto si hubiera tenido una fractura de costilla, aunque fuera leve, para un diagnóstico de 4 semanas. Pero solo son contusiones. Es una lástima. Aún así, es suficiente para acusar a la teniente coronel Balbuena de lesiones. En ese momento, Itzel, que observaba la escena desde detrás del espejo de una vía, entró pateando la puerta. ¿Qué es esto? ¿Una reunión social? ¿Qué ambiente tan cordial? Itzel acercó una silla y se sentó justo enfrente de la Peña. Usted debe ser la teniente coronel Balbuena, ¿verdad? Es la primera vez que nos vemos. Pero lamento decirle que durante una entrevista con un abogado, debería retirarse. Es cortesía. No, es la ley. Y usted es el licenciado Lorenzo de la Peña, exmiembro de la Fiscalía Militar. El as que consiguió una absolución por falta de pruebas en el caso de corrupción de la industria de defensa. Itzel recitó el historial de la Peña. La sonrisa de este se tensó ligeramente, pero esta vez,
Eligió al oponente equivocado. Esto no es simple corrupción. Es un crimen atroz. Y yo nunca suelto a la presa que muerdo. Los juicios no se ganan con emociones. Coronel. Se necesitan pruebas. La confesión del general Montalvo. ¿No fue obtenida bajo coacción y amenazas? Escuché la grabación. Incluso se oye el sonido de un bastón de mando rompiéndose. ¿Cree que eso tendrá validez en un tribunal? De la Peña era astuto. Señaló con precisión el error más doloroso de Itzel. Bien. Entonces mira esto. Itzel sacó una grabadora de su bolso y la arrojó sobre la mesa. La encontré en el escritorio de la oficina del general Montalvo. Un libro de contabilidad secreto. La lista de sobornos recibidos de proveedores militares durante los últimos 3 años. Y el origen del dinero usado para los acuerdos cada vez que su hijo Ricardo se metía en problemas. Todo está aquí. Esta pequeña grabadora no había sido obtenida en el lugar de los hechos. Itzel la había encontrado mientras registraba la oficina del general, pero aún no había terminado de analizarla. Aún así, Itzel estaba usando un farol. Para ver el temblor en los ojos de sus oponentes, la boca de Montalvo se abrió. ¿Cómo es que eso? Creí que había desaparecido. Lo que quemaste para destruir pruebas era solo la carcasa. Yo me quedé con el contenido. Si esto sale en las noticias, el encubrimiento de la agresión sexual parecerá un juego de niños. Malversación, prevaricación, soborno. Licenciado de la Peña, parece que tendrá que cobrar más honorarios para tapar todo esto. La tranquilidad desapareció del rostro de la Peña. Un delito sexual podía ser rebatido desacreditando el testimonio de la víctima. Pero los problemas de dinero eran una batalla de pruebas de la que no se podía escapar. Elijan. ¿Admiten el encubrimiento del delito sexual y se quitan el uniforme? ¿O se pudren en la cárcel de por vida con los sobornos también? Itzel volvió a guardar los documentos en su bolso y se levantó. Les daré tiempo para que lo piensen bien. Ah, y licenciado de la Peña. Tenga cuidado al salir. El suelo está resbaladizo. Si se cae, podría terminar con una lesión de 4 semanas. Itzel salió cerrando la puerta con un portazo. Apenas salió, dejó escapar un profundo suspiro. Un sudor frío le recorría la espalda. En realidad, el archivo estaba encriptado y aún no había podido abrirlo. Tenía que descifrarlo antes de que se dieran cuenta. En ese momento, recibió un mensaje de Santiago Herrera. Ubicación de Ricardo Montalvo confirmada. Puerto de Veracruz. Contactando con un contrabandista. Los ojos de Itzel brillaron. Era la oportunidad perfecta para atrapar a la rata que intentaba huir de México en secreto. Espera. Antes de cortar la cabeza de la serpiente, le pisaré la cola. Una zona de contenedores vieja y decrépita cerca de la segunda terminal internacional de pasajeros del puerto de Veracruz. Un hedor nauseabundo a sal y aceite, mezclado con la brisa marina, lo impregnaba todo. En un rincón oscuro del patio de contenedores, una luz tenue se filtraba desde una oficina improvisada en un contenedor. Dentro, el capitán Ricardo Montalvo se mordía las uñas con ansiedad. Se había cambiado a ropa de civil, pero su pelo corto y su piel bronceada seguían delatando al militar. ¿Cuándo llega el barco? Ya te pagué. Cálmese, señorito. La guardia costera está haciendo rondas. Estamos esperando el momento oportuno. Así que siéntese. El contrabandista, con los brazos llenos de tatuajes, respondió mientras sorbía una sopa Maruchan. Ricardo estaba a punto de volverse loco. Huyó aterrorizado al ver que arrestaban a su padre. La noticia de que una mujer llamada Itzel Balbuena lo estaba buscando le heló la sangre. Si me atrapa, estoy muerto. Esa mujer es de verdad. Ricardo abrazó su mochila. Dentro había $50,000 en efectivo y un disco duro externo. El disco duro era una caja de Pandora que contenía todos los videos. No solo el de Ximena Gallegos, sino también grabaciones ilegales de muchas otras mujeres militares a las que había acosado. Vivía en la sucia fantasía de que podría llevarse eso, subirlo a un servidor en el extranjero y vivir de ello el resto de su vida. En ese momento, un sonido sordo resonó afuera. ¡Pum! ¿Qué fue eso? El contrabandista dejó sus palillos y se levantó. Oye, novato, ¿quién vino? No hubo respuesta. El contrabandista sacó un cuchillo de su ropa y se acercó a la puerta. Ricardo se acurrucó en un rincón. Y Dick. La puerta de metal se abrió y, en el instante en que el contrabandista asomó la cabeza, ¡pum! Una sombra negra le golpeó la cara. El contrabandista cayó hacia atrás sin siquiera poder gritar. El caldo de la sopa se derramó por todas partes. De pie en la puerta estaba Itzel Balbuena, con una gorra negra calada. Y detrás de ella, Santiago Herrera, con un bastón retráctil en la mano.
Te atrapé, rata. Itzel se quitó la gorra y entró en la oficina. Los ojos de Ricardo se movían frenéticamente. Itzel Balbuena, ¿a dónde vas con tanta prisa? Tienes que ir a visitar a tu padre. No te acerques. Si te acercas, te apuñalo. Ricardo sacó una navaja del bolsillo y la blandió en el aire. Una postura tan torpe que era difícil creer que fuera un oficial entrenado. ¡Qué tierno! Un soldado jugando con cuchillos en lugar de usar un arma. Itzel se acercó con una sonrisa burlona. En ese momento, el contrabandista, que había caído, se levantó tambaleándose, y de la habitación interior salieron 4 de sus secuaces. Hombres de aspecto rudo armados con tubos de acero y bates de madera. ¿Qué pasa? ¿Quién es esta mujer que viene a armar un escándalo en mi negocio? Gritó el contrabandista, limpiándose la sangre de la nariz. ¿Negocio? Si ayudar a la gente a escapar es un negocio. Lo que yo hago es limpieza. Eliminación de basura. Itzel miró a Santiago. Santiago, ¿te bastan 3 minutos? 2 minutos son suficientes. Santiago desplegó su bastón y avanzó. Bien, yo tengo que educar a este cobarde. Tú encárgate de los peones. Apenas terminó de hablar, estalló la pelea. La estrecha oficina del contenedor se convirtió en un caos en un instante. Santiago, con movimientos ágiles, esquivaba los puñetazos de los matones y golpeaba sus puntos vitales con precisión. La habilidad que había adquirido bajo el duro entrenamiento de Itzel en las fuerzas especiales se desató por completo. Itzel se abrió paso a través de la refriega y se abalanzó sobre Ricardo. Temblando, blandió el cuchillo. Itzel no retrocedió. Rápidamente, desvió el arma con el brazo cubierto por su chaqueta de cuero e inmediatamente le torció la muñeca con fiereza. ¡Crack! ¡Ah! El cuchillo cayó al suelo. Itzel agarró a Ricardo por el cuello y lo estampó contra el escritorio. ¿Recuerdas a Ximena Gallegos? La mujer a la que drogaste y violaste como una bestia. De verdad lo siento. Por favor, perdóneme una vez. Haré lo que me diga, suplicó Ricardo, llorando y mocoso. Era patético. Un cobarde ante los fuertes y un sádico ante los débiles. La basura en su máxima expresión. Itzel le arrebató la mochila que Ricardo abrazaba. Al abrir la cremallera, vio los fajos de billetes y el disco duro. Parece que esta es tu salvación. Itzel recogió el disco duro. Ricardo extendió la mano apresuradamente. No, eso es mío, tuyo, y las vidas de las mujeres que hay aquí dentro. ¿De quién son? Itzel arrojó el dispositivo al suelo y lo pisoteó con fuerza con el tacón de su bota. ¡Crack! La carcasa de plástico se rompió y la memoria del interior se hizo añicos. No, mi dinero. Mis archivos, gritó Ricardo. Itzel lo miró con ojos gélidos. Tranquilo. Seguro que esto es solo una copia. El original estará en tu PC o en la nube. Lo encontraré todo y lo recuperaré. Y lo expondré en el tribunal ante todo el mundo, para que vean la basura repugnante que eres. La situación estaba completamente controlada. Santiago, habiendo derribado a todos los matones, recuperaba el aliento. Mi coronel, ¿los entregamos a la policía? No. Si llamamos a la policía, la red de Montalvo intervendrá de nuevo y retrasarán las cosas con una investigación sin detención. Lo transportaremos nosotros mismos. Enciérralo en una celda de aislamiento en el calabozo de la Sedena. Itzel agarró al desmayado Ricardo por el cuello y lo arrastró a la fuerza. Levántate. Tu papi te está esperando en la celda de al lado. Ricardo no podía ni caminar. Sus fuerzas lo habían abandonado. Itzel lo arrojó al maletero del coche como si fuera un saco. El sonido de las olas en el puerto de Veracruz resonaba con tristeza. Al subir al coche, Itzel miró al cielo nocturno y oscuro. No había estrellas, pero en su corazón ardía la llama de una furia implacable. Ya hemos recorrido la mitad del camino. En el camino de regreso a la Ciudad de México, Itzel encendió su dispositivo y miró una foto de Ximena. Una foto antigua. Sonriendo alegremente. Juró que le devolvería esa sonrisa. Pero Itzel no sabía qué. Como una rata acorralada que ataca a un gato. En la celda de la capital, Armando Montalvo estaba planeando su último truco. Montalvo susurró una orden secreta a su abogado, Lorenzo de la Peña. Ximena Gallegos. Esa mujer es el problema. Cállenle la boca para siempre. ¿Quiere decir que la matemos? Eso es muy peligroso. ¿Quién dijo matar? La haremos parecer loca. Tienen su historial psiquiátrico. No. Úsenlo para una campaña mediática y asalten el refugio antes que ellos. Aprovechen que Itzel Balbuena no está. Los ojos de Montalvo brillaban con codicia.
Mientras esa perra de Balbuena está persiguiendo a mi hijo, yo atacaré su punto débil y lo destruiré por completo. El vehículo de Itzel se dirigía a la capital, y unas camionetas negras no identificadas se abalanzaban sobre el escondite en Saltillo. En un cruce de destinos, otra noche sangrienta y cruel se cernía sobre ellos. Autopista Veracruz-Ciudad de México. A las 3 de la madrugada, la carretera estaba sumida en una oscuridad como la tinta. El sedán negro que conducía Santiago Herrera avanzaba a una velocidad vertiginosa, con el velocímetro al máximo. En el asiento trasero, Ricardo Montalvo, con las extremidades atadas, estaba tirado como un bulto. En el asiento del copiloto, Itzel tamborileaba nerviosamente las rodillas con los dedos. Santiago. Más rápido. Ya voy a 180. Mi coronel. Con la lluvia. Acelerar más es arriesgado. El encargado de seguridad del refugio no contesta. Tengo un mal presentimiento. La intuición de Itzel. Un instinto animal forjado a través de incontables situaciones de vida o muerte en las fuerzas especiales. Le enviaba una fuerte advertencia. Armando Montalvo no era un tonto que se sentaría a esperar su destino. Era una rata acorralada. Y las ratas muerden al gato. Justo en ese momento, el teléfono de Itzel sonó estridentemente. El identificador de llamadas mostraba equipo de seguridad del refugio. Itzel contestó el teléfono con irritación. Sargento Cruz. Informe. Mi coronel. Son unos hombres. Nos han atacado. Ag. Tras un breve grito, se oyó el sonido sordo de golpes. Luego, una voz masculina desconocida se escuchó a través del altavoz. Teniente Coronel Balbuena. Mientras andabas perdiendo el tiempo en otro lado, nosotros vinimos a robar esta casa vacía. Nos divertiremos un rato con Ximena Gallegos y luego nos desharemos de ella. En un hospital psiquiátrico. ¿Quién diablos eres? Si le tocas un solo pelo a esa mujer, aunque volaras hasta aquí, tardarías al menos 2 horas. En ese tiempo, habremos terminado el trabajo limpiamente y estaremos disfrutando de un buen pozole. Jaja. Clic, la llamada se cortó. Los ojos de Itzel se abrieron de par en par. 2 horas era una diferencia de tiempo físicamente imposible de salvar. Había dejado a 2 subordinados en el refugio de Saltillo para proteger a Ximena, pero si unos sicarios profesionales los atacaban, sería prácticamente imposible que resistieran solos. Detente. Sí. Estamos en medio de la autopista. He dicho que te detengas. Chirrido. El sedán se desvió hacia el acotamiento y se detuvo. Itzel se giró y agarró a Ricardo por el cuello. Responde. ¿Quién es el jefe de esos perros que soltó tu padre? ¿A qué organización pertenecen? No sé nada. Mi padre se encargó de todo. Te lo juro. Ricardo, aterrorizado, negaba con la cabeza frenéticamente. Itzel lo empujó y miró al frente. No había opción. Mientras ella iba en camino, Ximena estaría en peligro. En ese momento, una persona cruzó por la mente de Itzel. Alguien que vivía en las afueras de Saltillo, muy cerca de la Sierra Fría. La única persona a la que le debía un favor de sus días en el ejército y, al mismo tiempo, una figura letal. Con manos temblorosas, Itzel buscó el número. El apodo guardado era, el Chacal. Antes de que terminara de sonar, el hombre contestó. Son las 3 de la mañana. ¿Buscas problemas? Una voz ronca. Pero la intención asesina en ella era palpable. Soy yo. Itzel Balbuena. Pantera. ¿Qué quieres a estas horas de la noche? Por las noticias. Veo que has puesto la 7ª división patas arriba. Necesito un favor. No. Que me devuelvas uno. Qué graciosa. Refugio seguro cerca de la presa de la Angostura en Saltillo. Te envío la ubicación. Sal ahora mismo. ¿Por qué? Mi familia está allí. Unos desgraciados intentan hacerles daño. Yo tardo 2 horas en llegar. Tú, 20 minutos. Silencio al otro lado de la línea. El sonido de un encendedor. Luego, el sonido de una larga calada a un cigarrillo. Los enemigos son mercenarios contratados por el general Armando Montalvo. Número desconocido. Armamento. Probablemente armas blancas. Interesante. Estaba cansado de pelear con soldaditos. Con unos matones. Puedo divertirme un poco. Solo déjalos con vida. Aunque sea en estado vegetativo. Haré lo que pueda. Corto. Voy para allá. La llamada terminó. Itzel apoyó la frente en el volante. Él está en camino. Damián Fierro. Alias, el Chacal. Un agente de operaciones especiales del Centro Nacional de Inteligencia. Un arma asesina que le había salvado la vida a Itzel en una operación pasada. Santiago. Pisa a fondo. A 200 por hora.
Tenemos que llegar justo cuando Fierro esté aguantando. El motor rugió. El vehículo se lanzó a toda velocidad a través de la tormenta hacia Saltillo. Al mismo tiempo, en la tranquila mansión del refugio de Saltillo, la escena era un infierno. Las ventanas estaban todas destrozadas y en el suelo del salón, el sargento Cruz, el guardaespaldas enviado por Itzel, yacía inconsciente y cubierto de sangre. Ximena, ¿dónde diablos estás? Sal. 5 hombres enmascarados registraban la casa. En sus manos, empuñaban tubos de acero y machetes. Era un grupo de sicarios que seguían las órdenes de Montalvo. Ximena, escondida en el armario de una habitación vacía en el segundo piso, se tapaba la boca con fuerza. Su corazón latía como si fuera a estallar. El sonido de los muebles rompiéndose en el piso de abajo. Los gritos del sargento Cruz. «Ayúdenme, mi coronel, por favor, sálveme». La mujer, sollozando, llamaba a Itzel. Pero ella estaba demasiado lejos. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. «Aquí estás. A la rueda, rueda de San Miguel. Todos traen su caja de miel». Un hombre enmascarado se acercó con una sonrisa escalofriante. En su mano, sostenía una jeringa afilada. Contenía un potente alucinógeno. Si la inyectaban y la policía la encontraba, sería tratada como una drogadicta y una enferma mental. «No se acerque. Aléjese». Ximena se aferró a la puerta del armario, resistiendo, pero no pudo igualar la fuerza del hombre. La puerta se rompió y el matón agarró a Ximena por el pelo. «Tranquila. Con una sola inyección te irás a las nubes. Por andar de presumida confiando en tu papito». Justo cuando el hombre intentaba clavar la aguja en el brazo de Ximena, ¡cras! La ventana del ático se rompió y un objeto no identificado golpeó la nuca del matón. Era una piedra. Mientras el matón se tambaleaba, una silueta oscura saltó al interior a través de la ventana. Una chaqueta de motociclista negra y vaqueros rotos. Barba descuidada. Era Damián Fierro, el chacal. «Mierda. Pensé que era el segundo piso. Está más alto». Fierro se tronó el cuello y miró al hombre. «¿Tú eres el perro de casa? Qué patético. Jugando con jeringas. Hay niveles hasta para ser un matón. ¿Quién eres? Mátenlo». Al grito del matón, los otros 4 hombres que estaban abajo subieron corriendo las escaleras. En la estrecha habitación, un enfrentamiento de 5 contra 1. Pero Fierro no sacó las manos de los bolsillos de su chaqueta. «Si esa perra de Itzel no me hubiera suplicado, hoy todos ustedes estarían muertos. Considérense afortunados». La mirada de Fierro cambió. Esquivó el golpe del primer hombre que se abalanzó con solo inclinar la cabeza y, en una fracción de segundo, extendió la mano y le golpeó la mandíbula. ¡Pum! Con el sonido de huesos rompiéndose. El hombre cayó inconsciente. Fierro utilizó el espacio reducido para controlar que no pudieran atacarlo todos a la vez. Cuando un hombre con una daga intentó apuñalarlo, usó al enemigo caído como escudo y le rompió la articulación de la rodilla con una patada baja. Pero eran demasiados. Un palo voló desde atrás y golpeó la espalda de Fierro. ¡Pum! Un hombre normal se habría desmayado, pero él ni siquiera soltó un grito y miró hacia atrás. «¿No me haces ni cosquillas?» Fierro le arrebató el palo y golpeó al enemigo en la coronilla. En medio de ese infierno, Ximena temblaba, acurrucada en una esquina. Fierro contenía a los hombres, pero ellos seguían atacando sin descanso. La sangre comenzó a brotar de los labios de Fierro. En ese momento, un rugido de motor se oyó desde afuera. El olor a llantas quemadas y el sonido de un coche estrellándose contra la valla y deteniéndose. La puerta de entrada se hizo añicos y un grito familiar resonó. «¡Malditos bastardos!». Era Itzel. La mujer cruzó el vestíbulo y subió corriendo las escaleras del segundo piso. En sus manos, empuñaba las 2 porras que había traído de Veracruz. Con las porras en la mano, parecía una guerrera con 2 espadas. «Fierro, apártate». Fierro sonrió y retrocedió. Itzel irrumpió como un torbellino. «¿Se atreven a entrar en mi territorio? ¿Y con drogas?». Las porras de Itzel danzaron. No tuvo piedad. Golpeó con saña las articulaciones de brazos, piernas y rodillas para que no pudieran volver a levantarse. El oscuro ático se llenó de gritos. El último hombre, el que tenía la jeringa, intentó escapar por la ventana. Itzel lanzó una de las porras. Giró en el aire y se clavó en la pantorrilla del hombre. Este rodó por el suelo. Itzel se acercó en silencio y le quitó la jeringa de la mano. Luego, lo agarró por el cuello y lo asomó por la ventana. «¿Ibas a usar esto con Ximena? ¿Qué hay aquí dentro?» «Fentanilo. Por favor, sálveme».
Solo seguía órdenes. ¿Órdenes? Salta ahora mismo. Cuando Itzel hizo ademán de soltarlo, el hombre gritó y se aferró a sus pantalones. Santiago, trae la cuerda. Aten a todos estos tipos como un rosario de chorizos y cuélguenlos en el patio. Que se mojen con la lluvia hasta que llegue la policía. La situación estaba terminada. Fierro, apoyado en la ventana, encendió un cigarrillo. Vaya, pantera, si hubieras tardado 10 minutos más, mi ahijada se habría convertido en una drogadicta. Gracias. Te devolveré el favor más tarde. Itzel se acercó a la llorosa Ximena. Se quitó los guantes sucios y le acarició la mejilla con una mano cálida. Ximena, ¿estás bien? Ya estoy aquí. Nadie volverá a hacerte daño. Te lo prometo. Ximena se abrazó a Itzel, llorando desconsoladamente. Itzel apretó los dientes. Armando Montalvo, ahora mismo, sin importar la ley ni nada, no se rendiría hasta haberle arrancado el último aliento. 9 de la mañana. Fiscalía del Cuartel General del Ejército en la Ciudad de México. La lluvia torrencial de la noche había cesado y el sol había salido, pero la batalla de Itzel apenas comenzaba. Se había cambiado su sucio uniforme de combate por un uniforme de gala que le trajo Santiago. Las condecoraciones en su pecho y las insignias de teniente coronel brillaban bajo la luz del sol. En la sala de interrogatorios, el general de división Montalvo mantenía una actitud desafiante. El abogado Lorenzo de la Peña lo asesoraba a su lado. Mantenga su derecho a guardar silencio. Lo único que tienen son pruebas circunstanciales. La grabación es una escucha ilegal y no será admitida como prueba. Si el joven Ricardo aguanta, ganamos. En ese momento, Itzel entró en la sala de interrogatorios. En sus manos, llevaba una gruesa carpeta de documentos. Durmió bien anoche. Mi general, la cama de la celda debe haber sido muy incómoda. Ja, ya veremos cuánto tiempo dura tu arrogancia. Maldita. Mi equipo de abogados ya ha presentado una petición al secretario de la Defensa. Detención ilegal. Actos de tortura. Prepárate para que te quiten el uniforme. Montalvo resopló. Itzel se sentó en el sofá y arrojó la carpeta sobre la mesa. Quien se quitará el uniforme no seré yo, sino usted. Y su hijo. Itzel abrió la carpeta. La primera página era una foto. Una foto de Ricardo Montalvo tomada en el puerto de Veracruz esa madrugada y los restos de su disco duro destrozado. Ricardo Montalvo fue arrestado de urgencia a las 4 de la madrugada en el puerto de Veracruz. Intento de fuga. Violación de la ley de control de divisas. Y, además, los cargos por violación de la ley de delitos sexuales son bastante impresionantes. La mirada de Montalvo vaciló. ¿Cómo ha educado a su hijo? A los 10 minutos de ser capturado, lo cantó todo, que su padre se lo ordenó, que conspiró con el jefe de la policía militar, que él es inocente. Itzel estaba mintiendo. En realidad, Ricardo, aterrorizado, había divagado incoherentemente y no había dado una declaración tan específica como ella deseaba. Pero era el dilema del prisionero. Si haces creer a dos personas separadas que la otra ha confesado, el que hable primero buscará su salvación. Imposible. Mi hijo nunca me traicionaría. ¿De verdad? ¿Y qué me dice de esto? Itzel encendió un monitor. En la pantalla, se reproducía un video con las declaraciones de los sicarios que habían asaltado el refugio de Saltillo. Atados como chorizos en el patio y empapados por la lluvia. En cuanto llegó la policía, confesaron todos suplicando por sus vidas. Un intermediario que se identificó como cercano al general de división Montalvo nos lo ordenó. Nos pagaron $50,000 para inyectarle drogas a la teniente Gallegos y hacerla parecer loca. Al ver el video, el rostro del abogado Lorenzo de la Peña se puso pálido como la cera. Se había revelado que él mismo había instigado el crimen. Licenciado de la Peña. Esto es inducción al asesinato y agresión por encargo. No solo perderá su licencia de abogado, sino que usted también tendrá que ir a la cárcel. Itzel miró fijamente a de la Peña. Este carraspeó y recogió sus documentos apresuradamente. Mi general, tengo un asunto urgente. Será mejor que busque otro representante para esto. ¿Qué? Oiga, licenciado de la Peña. Ha cobrado el dinero. ¿A dónde va? Aunque Montalvo gritó, de la Peña huyó de la sala de interrogatorios. Ahora, en la habitación, solo quedaban Itzel y Montalvo. Itzel se acercó a él en silencio. Mire, el dinero, el poder, las conexiones en las que confiaba, son basura. Vea cómo huyen como serpientes en cuanto llega la crisis. Tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Un ascenso? Dilo.
Te daré la mitad del dinero de mi cuenta secreta. No, te lo daré todo. Pero entierra esto. Montalvo suplicó desesperadamente. El rostro de Itzel se endureció. No lo agarró por el cuello. En su lugar, golpeó la mesa con fuerza. Dinero. ¿Pretendes comprar mi honor con ese dinero asqueroso? Itzel sacó una foto antigua de su bolsillo. Una foto tomada en la ceremonia de graduación de hacía 4 años. Ximena e Itzel sonriendo alegremente. La sonrisa de esta chica. La sonrisa que tú y tu hijo pisotearon. ¿Crees que el dinero puede compensarlo? Tú no eres un soldado. Eres solo un criminal con uniforme. Espera al juicio. Me sentaré en el estrado de los testigos y revelaré todo lo que hiciste, sin omitir una sola letra. Luego, Itzel le susurró al oído a Montalvo. En cuanto a tu hijo, ya he enviado el video del disco duro que recuperé a las cadenas de televisión. Esta noche, a las 9, todo el país sabrá qué clase de monstruo es tu hijo. Está socialmente acabado. No. Montalvo se desplomó en el suelo. Todo estaba perdido. Si las atrocidades de su hijo se emitían por televisión, ningún poder podría detenerlo. El juicio de la opinión pública y el juicio de la ley. Estaba completamente arruinado. Itzel salió de la sala de interrogatorios. En el pasillo, Santiago Herrera, que estaba sentado en una silla, se levantó de un salto. Mi coronel, buen trabajo. Aún no ha terminado. Queda el juicio. La teniente Gallego se está recuperando en el hospital. Santiago vaciló antes de continuar. Acaba de llamar un productor de televisión. El material que envió ha sido aprobado por la dirección. Saldrá en exclusiva esta noche. Perfecto. Itzel miró por la ventana. El cielo sobre el campo militar número 1 en la Ciudad de México estaba despejado, tanto que la tormenta de la noche anterior parecía una mentira. Santiago, cómprame algo de comer. Quiero un pozole. Caliente. Sí, la llevaré al mejor lugar de la ciudad. Itzel y Santiago caminaron por el pasillo. Su espalda parecía cansada, pero más firme que nunca. Sin embargo, Itzel lo sabía. El mal es como la mala hierba, aunque la arranques, vuelve a crecer. El hecho de haber atrapado a Montalvo no significaba que la oscuridad en el ejército desaparecería, pero no se rendiría. Mientras los dientes de la pantera demente siguieran afilados, las ratas que se esconden en la oscuridad tendrían que dormir con un ojo abierto. Una leve sonrisa apareció en los labios de Itzel. Vamos, comamos, recuperemos fuerzas y vayamos a limpiar la basura que queda. El sonido de sus tacones resonó alegremente en el pasillo. Tac, tac. Era una sinfonía incansable que avanzaba hacia la justicia. Supremo Tribunal Militar, Ciudad de México. La sala estaba abarrotada. La noche anterior, la emisión de los terribles videos de los crímenes de Ricardo Montalvo y la grabación de la voz del general Montalvo habían conmocionado a México. Fuera del tribunal, miles de personas con velas en las manos se manifestaban exigiendo un castigo severo, y sus gritos llegaban hasta el interior de la sala. En el banquillo de los acusados, estaban Armando y Ricardo Montalvo, padre e hijo. Las dos brillantes estrellas habían desaparecido, y en su lugar, un número de prisionero estaba estampado en el uniforme azul que vestía Montalvo, que parecía haber envejecido años en pocos días. A su lado, Ricardo mantenía la cabeza gacha, temblando. Señor juez, el acusado Armando Montalvo es un militar que ha dedicado toda su vida a la patria. El proceso de arresto de la teniente coronel Balbuena fue claramente ilegal, y una confesión obtenida bajo coacción no tiene valor probatorio. El nuevo abogado de un prestigioso bufete argumentaba apasionadamente. Un equipo de abogados de lujo, pagado a precio de oro, se aferraban tenazmente a los problemas de procedimiento, insistiendo en la inocencia. En la primera fila de la sala, Itzel, vestida con su uniforme de gala, observaba la escena con los brazos cruzados. Su mirada era glacial. Ladra, ladra hasta que te quedes sin voz. Así será más divertido cuando te arrastre con la correa. El fiscal se levantó. Solicito un testigo. Pido que la teniente coronel Itzel Balbuena, comandante de la investigación en ese momento, sea llamada como testigo. Se concede. Itzel se levantó y caminó hacia el estrado de los testigos. El sonido de sus tacones rompió el silencio de la sala. Cuando se sentó, Montalvo la fulminó con la mirada. Itzel no evitó su mirada y le devolvió una sonrisa gélida. El abogado se acercó como una bestia acechando a su presa. Testigo, ¿golpeó usted al acusado durante el arresto? ¿Rompió su bastón de mando y lo amenazó? Sí, lo hice. La respuesta, tan rotunda, desconcertó al abogado.
Entonces, ¿no es eso abuso de poder y un acto de violencia? Que un investigador golpee a un sospechoso es un acto de barbarie. ¿Barbarie? Señor abogado, está usted confundiendo algo, dijo Itzel, agarrando el micrófono y mirando directamente al abogado. Soy una soldado, y mi misión es aniquilar al enemigo. Quien toca a mis subordinados, a mis compañeros, deja de ser un aliado. Es solo un enemigo. Y para someter a un enemigo, ¿qué importa darle una bofetada o romperle un palo? Deberían estar agradecidos de que no le disparé. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó con su mazo. Silencio. Testigo. Cuide su lenguaje en el tribunal. Disculpe, señor juez. Pero esos no son hombres. Son bestias con máscaras de demonio. Discutir sobre derechos humanos con ellos es una comedia. Oiga, ¿ha terminado de hablar?, gritó el abogado, con el rostro enrojecido. Itzel resopló y sacó una memoria USB de su bolsillo. Dejemos de jugar con las palabras, señor juez. Además de las pruebas de video presentadas por la fiscalía, presento como prueba un video adicional que recuperé ayer. ¿Un video adicional? Lo extraje de la nube de Ricardo Montalvo. Es el archivo real que ellos creían haber destruido. Un video que muestra claramente todas las atrocidades que le ocurrieron a la teniente Ximena Gallegos ese día. Me muero de ganas de ver si siguen insistiendo en su inocencia después de ver esta atrocidad. El abogado, pálido, protestó, pero el juez admitió la prueba. Un gran monitor se encendió en el centro de la sala. La primera escena estaba muy movida. Era la cámara oculta que Ricardo Montalvo había escondido. Ayúdenme, por favor. Se lo ruego. La voz desesperada de Ximena. Luego, la imagen de Ricardo abalanzándose sobre ella como una bestia. La escena de cómo la obligaba a beber. La golpeaba mientras ella se resistía. Se mostraba con crudeza. Y como prueba decisiva. Al final del video, se escuchó una conversación telefónica grabada. Papá, la he liado. ¿Qué hago? Idiota. Primero, aísla a todo el mundo. Enviaré al jefe de la policía militar. Drógala y que se duerma. Lo haremos pasar por un intento de suicidio. No te preocupes. Era la voz de Armando Montalvo. Una prueba irrefutable. La cámara oculta que su hijo había dejado se había convertido en la soga que estrangulaba a su propio padre. La sala del tribunal quedó en shock. Gritos y lamentos estallaron entre el público. El rostro de Montalvo estaba pálido y tembloroso. Ricardo se tapó los oídos y gritó. Quítenlo. Por favor. No es mío. Pero el video continuó. Justo en ese momento, la puerta se abrió de par en par y apareció una silla de ruedas. Santiago la empujaba lentamente. En la silla, vestida con ropa de hospital, estaba Ximena Gallegos. Su rostro todavía estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad feroz. La víctima, teniente Ximena Gallegos, se presenta como testigo. La sala se quedó en un silencio solemne. Ximena, con mano temblorosa, agarró el micrófono con fuerza. Itzel se acercó y le tomó la mano cálidamente. Puedes hacerlo. Ximena, míralos a los ojos. Demuestra con orgullo tu inocencia. Ximena asintió en silencio. Señaló directamente a Ricardo Montalvo. Ese hombre es un demonio. Abusó de mí y destrozó mi alma. Su padre, el general de división, conspiró para hacerme pasar por loca y enterrarme socialmente para siempre. Yo solo quería vivir. No intentaba suicidarme. Solo quería vivir. Y por eso grité que me salvaran. Por favor. El llanto de Ximena hizo llorar también al público. Los ojos del juez se enrojecieron. El abogado, sin poder presentar ninguna refutación, se desplomó en su asiento. La batalla estaba completamente ganada. Itzel se acercó al banquillo de los acusados y le susurró al oído a Montalvo. ¿Oyes ese sonido? Es la revelación desgarradora de alguien que vivió en el infierno que tú creaste. Ahora es tu turno. Es hora de que saltes a ese pozo de fuego. Montalvo, desesperado, bajó la cabeza. El juez principal comenzó a leer la sentencia. El acusado Armando Montalvo ha socavado la disciplina militar, abandonando su deber como comandante de proteger a sus subordinados, ha utilizado su poder para encubrir un crimen atroz. Este es un delito de traición que nunca podrá ser perdonado. Por lo tanto, se condena al acusado a 20 años de prisión. Asimismo, al acusado Ricardo Montalvo se le condena a 15 años de prisión por violación de la ley de delitos sexuales. ¡Pum! El sonido del veredicto resonó en la sala. Los Montalvo, padre e hijo, fueron sacados a la fuerza por los guardias. La gente les arrojaba botellas vacías y huevos.
Itzel Balbuena, prepárate. Cuando salga de la cárcel, no te dejaré en paz. Hasta que el grito rabioso de Montalvo se perdió en el pasillo. Itzel observó en silencio su patética espalda. Inténtalo. La próxima vez. No te enviaré a la cárcel, sino al verdadero infierno. Itzel abrazó a Ximena con fuerza. Lágrimas de emoción corrían por las mejillas de ambas mujeres. La larga y ardua guerra había terminado. 3 meses después de que terminara el juicio. Explanada central del campo militar número 1 en la Ciudad de México. Bajo un cielo de otoño despejado y sin nubes, la majestuosa marcha de la banda militar resonaba. Sobre un estrado, frente a soldados formados en perfecta alineación, se encontraban el presidente, el secretario de la Defensa Nacional y el jefe del Estado Mayor del Ejército. La voz de un presentador resonó por los altavoces. A continuación, se llevará a cabo la ceremonia de entrega de la condecoración al mérito militar. Coronel Itzel Balbuena Ramos, comandante de investigación de la Sedena. Itzel, que esperaba firmemente al pie de las escaleras, avanzó con paso enérgico y marcial. En sus hombros, en lugar de las insignias de teniente coronel, brillaban las nuevas insignias de coronel. En reconocimiento a su enorme contribución en el caso anterior, había recibido un ascenso especial y la más alta condecoración. Itzel se paró erguida frente al jefe de Estado e hizo un saludo marcial. Lealtad, Coronel Balbuena. Nuestra nación se siente segura con soldados tan excelentes como usted. Ha pasado por mucho. El propio presidente le colocó la medalla dorada alrededor del cuello. Sintió el peso considerable de la condecoración. No era solo el peso del metal frío. Era el peso de los valores justos que había defendido arriesgando su vida. El peso sagrado de las lágrimas de sangre que había derramado. A un lado del recinto, el recién ascendido teniente coronel Santiago Herrera vitoreaba con entusiasmo. Él también había sido promovido. A su lado, una mujer vestida elegantemente con ropa de civil sonreía radiante y saludaba con la mano. Era Ximena Gallegos. Ya había dejado el ejército. Fue una baja honorable. Aunque había colgado el uniforme, ya no había oscuridad en su rostro. Habiendo completado todo su tratamiento psiquiátrico, ahora avanzaba hacia un nuevo y brillante objetivo: convertirse en consejera profesional para adolescentes que han sufrido traumas. Una vez finalizada la ceremonia, Itzel se sentó en un banco en un rincón de la amplia explanada y sacó un cigarrillo. Justo cuando abría el encendedor, alguien se acercó y le encendió el fuego rápidamente. Era Santiago. Santiago, ahora eres teniente coronel. Deja de hacer de ayudante. Serviré a mi coronel hasta el día de mi retiro. ¿Qué otro comandante me aceptaría? Aparte de usted, dijo Santiago, riendo con modestia. Qué aburrido eres. Itzel sonrió y exhaló el humo. En ese momento, se acercó Ximena. Mi coronel. Ah, ¿debería decir coronel ahora? Felicidades. Ximena le entregó un ramo de flores, fresias, que simbolizan el apoyo a un nuevo comienzo. Gracias. Ximena, te ves muy bien. ¿Cómo estás últimamente? Ocupada. Muy ocupada aprendiendo sobre consejería psicológica. Quiero ayudar a personas que han sufrido como yo. Así como usted me salvó, yo también quiero salvar a otros. Los ojos de Ximena brillaban. Al encontrarse con esa mirada, el sentimiento de culpa que había oprimido una parte del corazón de Itzel finalmente pareció disolverse por completo. Sí, siempre lo lograrás. Eres muy fuerte. Itzel acarició suavemente la cabeza de Ximena. En ese momento, a lo lejos, una motocicleta negra se acercó ruidosamente. Al quitarse el casco, apareció el rostro de Damián Fierro. Oye, Pantera, vi en las noticias que te dieron una medalla. Sabes que tengo una buena parte de mérito en eso, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué tal si te invito a comer? No quiero comida. Cómprame una botella de tequila más tarde. Gracias. Gracias a ti. También pude hacer algo bueno por una vez. Fierro, avergonzado, se frotó la nariz y se puso el casco. Me voy. Si pasa algo, llámame. Te haré un buen descuento. Fierro desapareció en un instante. Itzel sonrió levemente al ver su espalda. Bueno, ¿nos vamos nosotros también? ¿A dónde vamos? Vamos a celebrar, preguntó Santiago, emocionado. Itzel se levantó y se ajustó la gorra. La celebración puede esperar. Ha llegado información secreta del Departamento de Inteligencia. Parece que hay unos tipos en la Unidad de Mantenimiento de la Paz en Sudán del Sur que están desviando suministros y llenándose los bolsillos. Santiago y Ximena soltaron una carcajada. Mi coronel, ¿va a trabajar incluso el día que le dan una medalla?
Es usted incorregible. Un premio es un premio. Y a los que hay que atrapar, hay que atraparlos. El crimen no descansa. Los ojos de Itzel brillaron con determinación. Era la mirada de una bestia acechando a su presa. No, la mirada de una diosa guerrera protegiendo su patria. Santiago. Arranca el motor. Próxima parada. África. Sí, mi coronel. Santiago hizo un saludo rápido y corrió hacia el coche. Itzel saludó a Ximena con la mano y se dio la vuelta lentamente. En el paisaje otoñal, su uniforme ondeaba con fuerza. Todavía quedaba una densa oscuridad en el mundo. El mal escondido detrás del poder, la violencia que abusa de los débiles. El engaño que oculta la verdad. Pero no tenía miedo. Cuanto más espeso es el lodo, más brillante resplandece la estrella. Y porque la pantera demente que desgarrará esa oscuridad sigue viva, con los ojos bien abiertos. Itzel miró al cielo. La luz del sol brillante iluminaba su camino. En marcha. Es hora de cazar. Sobre su imponente espalda, el lema de sus días en el Cuerpo de Fuerzas Especiales resonó como un eco. Con hechos respaldamos la teoría, con resultados probamos el procedimiento. La batalla de Itzel Balbuena no había terminado. Su avance no se detendría hasta el día en que la justicia prevaleciera. El significado y la lección final son los siguientes. Después de cada tormenta, siempre llega una mañana tranquila. Un corazón que nunca se rindió finalmente guió la vida de una persona de vuelta a la luz. Y nos damos cuenta de que un corazón que intenta proteger sinceramente algo, siempre, aunque sea tarde, llega a su destino.